Bueno, pues hoy es día 11 de agosto del año 2026 y estos son las aventuras de Rubén intentando grabar el eclipse y todo lo que pase, supongo. Ahora bien, tendréis varias preguntas, empezando por qué coños le pasa a tu cámara. Y bueno, pues lo que le pasa a mi cámara es que está hecho una mierda, obviamente. Pero no pasa nada porque como yo soy muy feo y la otra cámara funciona estupendamente, pues el vídeo debería quedar más o menos bien. La segunda pregunta es, ¿dónde diablos vas con el telescopio si el eclipse es el día 12 y has dicho que hoy es día 11? Bueno, pues como soy un hombre previsor, he decidido que voy a probar el telescopio el día de antes, por si acaso, para comprobar que todo funciona como Dios manda, y para comprobar que el sitio desde el cual quiero grabar el eclipse se ve más o menos bien todo. Entonces es un poco temprano, porque son como las 7 menos 10. Y el eclipse este es a las 8:30, lo cual quiere decir que el sol hoy no estará en posición hasta las 8:35 más o menos, 8:33, me parece que es más o menos la hora a la que estará en el mismo sitio que estará mañana a la hora del eclipse. Porque mañana nos dice un poco más pronto, claro, son 3 minutos más o menos al día, así que ha sido una estimación. Y bueno, ¿y a dónde estoy yendo? Pues obviamente en mi casa no se puede ver el eclipse porque está la sombra. Así que me estoy yendo a un sitio que creo que se verá más o menos bien. Estoy en la ciudad de Zaragoza, ahí está la Plaza de Toros. Y lo voy a intentar ver en la colina que hay entre el castillo y la estación de tren de AVE. Porque es bastante alta y está bastante al sol. Lo sé porque yo hago mucho ese recorrido cuando vengo en tren y me frío siempre. Así que tengo la esperanza de que hoy, o mañana más bien, se vea bien el sol desde esa posición. En verdad. Así que hoy tenemos 3 objetivos. Objetivo número 1, confirmar que la posición elegida es adecuada para mañana poder ver el eclipse. Objetivo número 2, configurar el telescopio para poder utilizarlo mañana. Ahora bien, yo creo que con el telescopio lo que es el eclipse en sí no se va a ver, o sea, lo que es la totalidad. Pero con el telescopio vamos a poder ver el eclipse parcial previo y posterior al eclipse total. Porque este telescopio ya lo he utilizado anteriormente para hacer observaciones solares, ver manchas solares y tal. Así que yo creo que será buena idea utilizarlo y así podemos hacer un seguimiento de la luna bien preciso y estar muy atentos a cuándo sea justo el eclipse de sol. Porque me parece que el eclipse parcial empieza en torno a las 7:30 o así, es más o menos la hora a la que yo preveo estar, 7:30, 8 menos cuarto, ahí empezaremos a ver la luna comerse al sol. A las 8:30 es el eclipse total y me parece que anochece a las 9:15 o así, que será más o menos también cuando esté acabando el eclipse parcial, lo cual podría estar interesante de ver si es que lo podemos ver desde el sitio este que hemos elegido. Bueno, y el tercer objetivo que tengo es comprobar si las gafas que me compré hace 2 meses, que son gafas de estas de eclipse, funcionan. Ahora bien, como yo llevo gafas, pues hoy no voy a ver una mierda. Va a ser más que nada para ver si con el móvil se puede ver algo a través de las gafas esas. Mañana me voy a poner las lentillas y así veremos, veremos y ya está. Así que nada, voy a dejar esto y cuando esté en posición grabo un poco más. A ver, este es el sitio que he elegido, que yo creo que está bien. ¿Por qué? Porque el sol está ahí arriba y va a bajar tal que así, creo yo. Entonces, si baja tal que así, si hace falta nos movemos un poquito más para allá para que esto no nos moleste, deberíamos tener una muy buena vista de cuando el eclipse ocurre más o menos por allí. Y si no, me puedo subir ahí arriba. Y si no, tengo un puente visto que está más para allá, que yo creo que veremos bien. Estamos ahora mismo entre la estación de tren y el castillo. El castillo está pues por ahí detrás de los árboles. Creo que es un poquito ahí arriba. Entonces, lo primero que tenemos que hacer con el telescopio es configurar este chisme, que no sé cómo se llama, es como el busco o algo. ¿Cómo se hace eso? Es fácil. Primero apuntas con el telescopio grande a algo, lo que sea. Y una vez tengas apuntado con el telescopio grande a lo que sea, cambias los tornillitos estos para que esto esté apuntando a lo mismo. Y esto es importante porque así, si no, es muy difícil encontrar el sol. Entonces voy a hacer eso y a ver qué tal. Vale, ya tengo lo que es el telescopio principal apuntando a esa esquina de ese edificio. A ver si conseguimos verlo por aquí. No sé si... Creo que se puede ver. Bueno, se ve. Hay que tener en cuenta que la imagen está al revés porque así funcionan los telescopios. Entonces, una vez hecho eso, lo único que tenemos que hacer es verificar si esto
vemos lo mismo. A ver. Y mira, creo que sí, que más o menos sí que se ve lo mismo. Esto tampoco necesita mucha precisión. No se quiere enfocar la cámara de móvil. Pero bueno, ahora lo coloco para que esté del todo bien. Vale, ahora viene la parte divertida, que es apuntar el telescopio al sol. Entonces, lo primero, asegurarse de que la tapa esté puesta. Es muy importante tener mucho cuidado con lo que haces con un telescopio y el sol, porque te puedes quemar tú o puedes quemar cosas. Este también debería tener puesta la tapa, pero no sé si la he perdido o qué he hecho con ella. Y de todas maneras, el punto de donde esto se concentra está como por aquí. Entonces, mientras no pongamos nada demasiado importante en esa zona, como por ejemplo yo mismo, no debería pasar nada. Además, la superficie que tiene esto, pues es un poco minúscula, ¿sabes? Esta superficie ya es un poco más grande, ya es un poco más peligrosa. Bueno, pues actualización. Tengo el telescopio funcionando. Fíjense, fíjense. ¿Ven ese círculo? Ese es el disco solar. Enfócate, por fin. Ahí estamos. Ahora, todas esas manchitas es porque está sucio. Pero si le pego un meneo a esto, que por cierto se me está escapando, vamos a... Ahí. Un momento, que ajuste. Ahí. Vale, espérate, no sé cómo venirme. Vale. No sé si veis una manchita que está... Es que no se ve. ¿Qué le pasa a esto? Ay, no se quiere enfocar. ¿Por aquí? Un momento, doy la vuelta. Vale, aquí. No se ve porque no quiere enfocar, pero... No sé si veis una manchita que está cerca de este borde. Estate quieto. Ahí. ¿La veis esa manchita? Eso es una mancha solar. Y así es como estoy determinando que lo tengo en buena posición de enfoque. Porque claro, no es fácil saber si estás enfocado o no. Ahora no se quiere enfocar esto porque le he quemado. Ahí estamos. Bueno, por si no sabéis cómo se utiliza un telescopio, tiene tres cosas importantes. Tienes esto. Esto sirve para enfocar. Si le giro, se desenfoca. Y si le giro para el otro lado, pues se enfoca otra vez. Bueno, tendréis que fiaros de mí porque mi móvil no tiene la mejor cámara del planeta. Y luego tienes esta manivela que sirve para moverlo alrededor de este eje. Y en teoría, por este otro lado, aquí, normalmente aquí tienes otra manivela, pero la mía está rota, así que estoy moviéndolo así sin más. Ahora os preguntáis, ¿cómo diablos apunto yo con el telescopio al sol? Que por cierto veis que se está escapando, así que de vez en cuando hay que moverlo para volver a cazarlo. Y para eso utilizo estas cosas. Así. A ver. Ahí estamos. Vale. ¿Cómo sé yo si está enfocado el telescopio? Hay un truco muy fácil para apuntar con un telescopio como este al sol, y es fijarse en la sombra. Bueno, ahora no se ve porque hay una columna en medio, pero cuando lo he apuntado, que ha sido hace un rato, porque ahora ya son las 8 y llevo desde las 7:30 mirando al sol con el cacharro este, cuando vamos a poner así. ¿Veis la sombra de mi mano? Cuando estoy de lado, la sombra es un cilindro, es un tubo. Pero cuando estoy correctamente apuntando al sol, se genera un círculo perfecto. Y entonces cuando la sombra del telescopio es un círculo perfecto, que ahora no se ve porque está el sol muy bajo y la sombra es muy larga, pero antes estaba el sol mucho más arriba y la sombra estaba como por aquí. Entonces se podía ver que esto era un círculo perfecto. Entonces una vez lo cazas, ya es muy fácil perseguirlo. Así que aquí estamos. Y ahora lo que voy a probar es voy a cambiar esta pieza de aquí. Por favor, enfócate. Voy a cambiar esta pieza de aquí por otra de más aumentos. Aunque la que voy a usar mañana es esta, porque con esta se ve el disco solar completo y yo creo que va a ser como se vea mejor. Voy a probar a cambiar a la otra pequeña para que veáis cómo se ve con la otra que es más potente. Tiene creo que el doble o el triple de aumentos que esta. Lo que pasa es que el sol se escapa muy rápido. Pero bueno, ahora lo pongo y ahora os lo enseño para que veáis. Vale, pues ya he cambiado la lente o como se llame, el objetivo este. Y ahora sí que se puede apreciar bastante bien. Voy a dar la vuelta otra vez porque me cachis en la mar. A ver. ¿Veis? Esa mancha. Esa mancha es una mancha solar real. Estate quieto con el telescopio. ¿A qué mola? O sea, eso de allí probablemente tiene el tamaño de como 3 tierras. Y está a 8 minutos luz. ¿Tú sabes cuánto son 8 minutos luz? 8 minutos. Cada minuto tiene 60 segundos, lógicamente. La luz recorre en un segundo 300.000 metros, me parece recordar. El sol está a 8 minutos luz. O sea, esos son 8 por 60 por 300.000. Son 300.000 kilómetros, me parece. No sé, uno de los dos.
Es una barbaridad. Oye, ¿tú dónde vas? Mueve. Espérate, estoy controlándolo con la otra mano. Ahí estamos. Es una barbaridad. Es una locura lo enorme y lo lejos que está el sol. Ah, por cierto, ¿queréis ver una cosa guay? Mira, mira, mira. Si yo pongo el dedo por este lado, ¿por dónde creéis que aparece la sombra, ¿Abajo a la izquierda? Pues no aparece en ningún lado porque no se ve. Pero bueno. Pues bueno, no se ve. Pero si se viera, os digo yo, la sombra aparecería por aquí. Estate quieto. Aparecería por aquí. Porque está la imagen invertida. Me hace mucha gracia. Así que nada. Me voy a quedar aquí a ver si mañana a las 8:30, que es a la hora a la que es el eclipse, se ve esto. Que por cierto, me estoy cargando la cámara del teléfono haciendo esto. No debería. Pero bueno, no sé si podéis ver. No podéis ver una mierda que vais a poder ver. A lo mejor. Vale. Sí, ahí. No sé si podéis apreciar, estoy tapando la cámara, o sea, el sol para que no me reviente la cámara. Todavía tenemos un montón de distancia por recorrer. Me voy a quedar aquí hasta las 8:30, como digo, son las 8. Me voy a sentar en esa piedra, me ha gustado esa piedra. Y voy a esperar para comprobar que mañana, más o menos hasta ahora, lo podremos ver desde aquí. Pero yo creo que sí. Así que supongo que la próxima vez que continúe con el vídeo será mañana. Vale, a ver qué tal. Bueno, pues son las 8:31 del día todavía 11. Y desde aquí se ve el sol perfectamente. Así que aquí nos vamos a quedar. Tengo ya el telescopio listo para coger. Y me voy a ir a casa. Una cosa curiosa que supongo que tenía que haber dicho es que, ¿os acordáis que he dicho que tenía 3 objetivos? Y uno de ellos era comprobar si las gafas de sol... Vamos a cambiar la cámara. ¿Cómo cambiar la cámara? No sé cambiar la cámara. Pues vamos a ir así a patita. Vale. No sé si he perdido el audio. ¿Os acordáis que he dicho que una... sí. ¿Os acordáis que he dicho que uno de los objetivos era las gafas de sol? Esto me está tan... ¡Ah! Me he enganchado. ¡Socorro! Vale. A ver si puedo terminar lo que estoy diciendo. Uno de los objetivos era comprobar si las gafas de sol valían o no valían. Pues me las dejé en casa. Así que... objetivo fallido. Pero no pasa nada porque los otros objetivos han sido éxitos rotundos y ese era el que menos me importaba porque eso lo puedo comprar en cualquier momento y por si acaso tengo entendido que mis amigos que vienen también mañana, que no sé si lo he dicho que vienen, creo que tienen ellos también gafas y les he pedido que trajeran de repuesto por si acaso las mías no valían. Así que en teoría eso debería estar cubierto aunque no hayamos cumplido el objetivo. Así que nada, a ver si mañana es suerte. Bueno, pues son las 7:30 pasadas. Y tenemos el sol siendo ocultado por la luna. Sí, es que la cámara quiere enfocar. ¿Veis? Está chulo. Sí, ¿verdad? Pues son las 8:05 y aquí hay un montón de gente. Muchos de ellos han venido a mirar mi telescopio. Mira cómo va. Ya se va viendo poco a poco cómo va avanzando la sombra de la luna. Bueno, de la sombra del sol. Así que ya debe quedar solo... Bueno, quedan unos 20 minutos todavía. Así que... Bueno, pues quedan como 2 minutos. La luz es bastante impresionante. Hay un montón de peña aquí reunida. Y el sol, pues todavía no se ve en la cámara, pero es que mirad qué poco falta. Falta nada y menos. ¡Oh! Se está ocultando. Empezamos a entrar en la totalidad. Mira, 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 mira. Todavía no. La luz se está oscureciendo por momentos. Empiezan a verse efectos extraños en el telescopio. No se ve muy bien en el vídeo. Pero nos acercamos, nos acercamos, nos acercamos. Falta muy poco, falta muy poco. Hay un montón de gente aquí viendo esto. Es como si no tienes gafas, lo puedes ver. Falta muy poco. Segundos. La luz se está oscureciendo por momentos. Gafas no se ve nada. Es francamente curioso. No quiero mirar. Todavía no, todavía no. Los momentos, los momentos. That hold coffee.
A ver. Falta un poquito todavía. Un poquito. Voy a apuntar. Bien concentrado. La luz es muy curiosa. Es como si fuera de noche y hubiera un foco muy potente. Como si estuvieras en un concierto o algo así. Prácticamente. Si miramos para allá. Es curioso. Fíjate, que falta, no se ve en la cámara, pero faltan milímetros de distancia. Debemos estar a segundos para la totalidad. Un poquito más. Casi lo puedo ver avanzando. Está muy oscuro. No se ve en la cámara, es una pena. Pero, ok. ¿Podemos empezar a mirar, creo? ¿Todavía no? ¿Todavía no? La gente está gritando. ¿Todavía no? Ahí estamos. Fíjense. Está al borde. Ahí estamos. ¡Wow! ¡Qué pasada! No se ve en la cámara. Sí se ve. ¡Qué pasada! El telescopio no muestra nada, pero ¡qué pasada! Es de noche, se nota frío. No hay mucho viento. No quiero dejar de mirar el sol. 80 segundos, tenemos 80 segundos. ¡Qué pasada! ¡Wow! ¡Es irreal! Fíjate, se ve la helosfera. ¿Qué cosa? No estoy ni enfocando con la cámara. Se ve, voy a intentar describirlo. Se ve el círculo amarillo con como un halo, es que no hay otra manera de describirlo. A la izquierda del sol hay un pequeño punto rosa, que también vemos un pequeño punto rosa-naranja, casi como aspecto de lava. Y eso puede ser erupciones solares, como están comentando. Es una pasada. ¡Wow! ¡Wow! No son erupciones solares, es la luz pasando por... Es como muy negro. No son erupciones solares. Lo que es el eclipse en sí es mucho más oscuro de lo que esperaba. Y la luz, todo. Empieza a asomar por el otro lado. Mira. No. Fíjate. Y se acabó. Voy a intentar volver a capturarlo. Pero no sé si lo voy a poder hacer. Porque una vez perdido, es difícil. Y lógicamente, durante el periodo de... para quitarse. No veo nada ahora mismo. Durante el periodo de... ahí está. Ahí está. Lógicamente empieza a asomarse por el lado contrario a por donde hemos empezado. Ya no se puede mirar el sol sin protección. ¡Guau! Ha estado chulo, ha estado muy chulo. Una pasada.